tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. Espero que se encuentren bien y también con ganas de ver este video. Les comento que si necesitan moldes para calzado, para fabricar, pueden escribirme al WhatsApp que les dejo aquí en la pantalla o abajo en la descripción. Me envían el diseño que quieren, las tallas que necesitan y con gusto se los puedo fabricar. ¿Listo? Les comento que hoy voy a hacer el horno, ¿sí? El horno para calentar suela. Les comento que este horno pues no, pues prácticamente yo hago es el armado nomás, ya que hay que comprar la lámina. La lámina la compré, ya les doy las medidas. La hice doblar, corté las piecitas y yo simplemente lo armé. Pero pues igual yo di las medidas, o sea que prácticamente el diseño es mío. ¿Listo? Así que les mostraré las medidas de este horno. Bueno, este es el horno, como ya les dije, ya lo tengo armado. Ya lo tengo casi listo, por decirlo así. ¿Sí? Este horno tiene un ancho de 40 centímetros. ¿Sí? Como pueden observar, tiene un ancho de 40 centímetros, ¿sí? Podríamos decir que es profundidad, ¿no? También tiene un largo de 30 centímetros y tiene de alto, tiene 20 centímetros. Podríamos decir que es pequeño, es para meter aproximadamente 2 pares de suelas. Mientras pegas uno, el otro se está calentando, metes otro para que se vaya calentando. ¿Listo? De a 2 pares. Para que tengamos chance tanto como de pegar y chance como para que el horno vaya calentando la siguiente suela que se meta. ¿Listo? Aquí está la tapa, ¿sí? Le puse bisagras, le puse un botón y esta es la tapa. ¿Listo? Tiene un filito, pues para que le dé más firmeza. De igual manera, esto ya es cuestión de cada persona como decida hacerlo. ¿Listo? Ahí está la tapa. Yo la armé con tornillos. Sí, ahí está el doblecito que se le hizo, le puse tornillos, sí, una tapa completa que cubre por la parte de afuera, que también va con tornillos, sí, ahí está, va con tornillos, y prácticamente es un rectángulo, como ya les dije, de 40 por 30 por 20, ¿listo? Pues prácticamente es muy sencillo de hacer porque en lata y en la dobladora pues te lo entregan listo, ¿no? No hay necesidad de hacer tanta vaina, simplemente armarlo una vez te lo entreguen porque te lo entregan casi listo, ¿no? A mí me entregaron esta pieza completa junto con las dos tapas y lo que hice fue armar, ¿listo? Con tornillitos, como pueden observar, las dos bisagras y listo. Ahora sí les muestro lo que hice con las resistencias. Las resistencias son resistencias de una estufa. Sí, me fui a la chatarrería y por suerte en la chatarrería habían una estufa que estaba mala y pues las resistencias estaban buenas. ¿Sí? Así que lo que hice fue con láminas de aluminio unirlas, o sea, ponerlas firmes entre ellas para que quede una sola completa. ¿Sí? Las atornillé también, va con tornillito y queda firme. ¿Listo? La conexión también la hice con unas varillitas o con unas laminitas de aluminio, ¿sí? Uní estas dos que son individuales con esta que es enteriza, ¿sí? Esta se une junto con la otra, ¿sí? Y quedaría a un solo punto. Entonces se unen estas tres y luego se unen las otras tres que también son dos que van unidas pero van a un solo punto. Y las otras dos que son individuales, ¿sí? Las uní por medio de estas reglitas de aluminio y dejé los dos cables, ya que estos pues prácticamente saldrán por la parte de atrás, que en este caso sería esta, donde hice los dos agujeros, ya que por ahí van a salir los dos cables que dejé aquí. ¿Listo? Esto prácticamente va a quedar por dentro, así como está aquí. ¿Sí? Así va a quedar y salen los dos cablecitos para acá. ¿Listo? Vamos a ensayar para que vean que sí funciona, que no estoy hablando por hablar. Las resistencias sí funcionan, están bien conectadas y no hay inconveniente de ninguna clase.
¿Listo? Ahí ya están calentando. Esperemos que calienten. Y mientras calienta, pues suscríbanse al canal, activen la campanita, apóyenme porque esto va para largo. ¿Listo? Y pues ya saben que somos casi 10.200 suscriptores en este canal. Y los reales suscriptores que saben, que les gusta, que disfrutan lo poco que se puede mostrar en estos videos, pues apoyan este canal, ¿no? Ahí puedo sentir que ya está botando calor. Y para que vean que sí funciona, que sí están calentando y todo, vamos a echar un poquito de aceite en la laminita de aluminio para que vean que sí funciona, ¿no? Vamos a echarle aquí hasta que empiece a echar humo. Y ahí se pueden dar cuenta que sí funciona, ¿no? Vean. Está echando humo. Sí funciona. Sí, ahí está. Pueden observar. Se pueden dar cuenta que las dos resistencias están funcionando. Listo, lo voy a correr más acá para que vean la resistencia del lado de acá, o sea esta, que también funciona. Ahí está. ¿Sí? Está caliente, funciona. Ahí está, parece que, que se estuviera haciendo un asado aquí, ¿no? Pero esta vaina funciona, calienta y calienta bastante. Sí, el haberle puesto estas regleticas para unirlas fue mejor, ya que el cable no funciona muy bien. Ahí quedó bien, pasando la corriente como debe ser. Y tampoco se van a calentar al rojo vivo, ¿sí? Se van a calentar, por decir, a temperatura media para que... ¿qué? Para que pues no caliente tanto la suela, ¿no? Entonces ahí a temperatura media quedan muy bien, quedan fulles. Y pues no corremos el riesgo de que la suela se nos dañe. Y bueno, con estos dos tornillitos que hice en la parte superior, aseguré las resistencias en el horno, ¿no? Ahí están. Pueden observarlas, quedaron bien. Sí, esas punticas de tornillo, pues las dejé porque igual a mí no me afecta, la suela entra sin ningún problema, no hay nada que ver, ningún inconveniente. ¿Listo? Y así fue como quedó el horno. Ahí podemos darnos cuenta que alcanzan dos pares, ¿sí? Una pata, otra pata, ¿sí? Metemos otra pata y una pata al contrario. ¿Sí? Ahí podemos calentar dos pares de una, ¿sí? Se baja la tapita para que caliente más rápido. Listo, se puede ir pegando de a dos pares y mientras se pegan esos dos pares se va calentando el resto. Y eso, amigos míos, ha sido todo por este video. Espero que lo disfruten, espero que hagan el horno, espero haberme hecho entender, espero haber sido lo más claro posible. Como les dije, yo simplemente hice el armado. Yo le dije a la persona de la dobladora y de la cortadora de lámina pues las medidas de cómo me tenía que cortar la lámina y cómo me la tenía que doblar. Me la entregó tal cual como yo le dije y yo hice el armado, ¿sí? También ya les mostré la instalación de las resistencias para que no las vayan a quemar, para que no vayan a de pronto a dejarlas calentando menos o calentando mucho. Ellas sí se hace la conexión así, calientan a nivel medio, ¿sí? Entonces no hay problema de que de pronto se vayan a derretir las suelas o a sobrecalentar esa vaina y de pronto, no sé, pues dañen las suelas que tengan, ¿no? Eso, amigos míos, ha sido todo por este video. Espero que me den todo su apoyo porque ya somos 10.200 y esta vaina se fue para arriba y ahora vienen pues más cosas. Espero ponerme pilas a reparar mi otra máquina, que también voy a mostrar cómo la desarmo, cómo la arreglo, cómo la engraso, cómo vuelvo y la armo, bueno, toda esa vaina porque la voy a dejar mela. ¿Listo? Eso fue todo por este video. Apóyenme, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan los videos en todas partes, en todas sus redes sociales, que estoy planeando hacer otro sorteo y pues no sé todavía de qué sea. Puede ser de moldes, puede ser de un buzo, una camisa que yo mismo haga, algo así. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.